En esta mañana nos van a acompañar dos queridos amigos, analistas muy respetados y gente con una visión muy clara sobre lo que le ocurre al Ecuador en distintas aristas, quienes son César Febres Cordero y Osvaldo Moreno, dos, como dije, respetados analistas políticos, amigos del Balance, con quien vamos a conversar esta mañana justamente sobre lo que le depara al Ecuador y lo que más o menos se ha ido tejiendo durante estos días a la interna de las organizaciones políticas en este apretado y enrarecido clima político de cara a los comicios seccionales. Antes de darles paso y de empezar a formularles las preguntas, quiero darles un saludo a los dos. Bienvenidos, tengan un excelente día. ¿Crees tú y compartes de ese criterio de que ciertamente los candidatos para los gobiernos autónomos descentralizados están ciertamente coercionados, bajo amenaza, bajo chantaje, o que de plano pesa sobre ellos esta exigencia de subordinación al gobierno central para no tener los problemas que actualmente tienen alcaldes como Aquiles Álvarez, Vico Villasís, Cristian Zamora y demás? ¿Es esa el contexto en el que estas elecciones más o menos están avanzando? Bueno, primero, muy buenos días o tardes, no estoy seguro. Un gran saludo a toda la audiencia, a ti Álvaro, a César, encantado de compartir este tipo de espacios que yo denominaría emergentes, a la orden. Bueno, a mí me parece que yo, por ejemplo, no estoy tomando o dando recomendaciones en firme en ningún lado porque no sé a quién van a allanar de aquí al viernes o no sé eh, en base a qué denuncia anónima, informe reservado, alguien va a ser inhabilitado, ¿no? Yo ponía el ejemplo de lo de Cuenca, que es insólito. Entiendo que por decirle fulana a una persona, el alcalde, uno de los más populares del país, ha sido inhabilitado de participar. O sea, esas cosas y eso es solo un síntoma. Recordemos un hecho para mí impresentable, que es la proscripción del correísmo, ¿no? Esas son cosas que, no sé, cuando yo estudiaba la proscripción del peronismo o la proscripción del APRA, o en su debido momento, aunque yo no nacía, la proscripción del CFP en varios momentos de la historia, o de Velasco Ibarra, yo no pensé que iba a vivir en tiempo real la proscripción de una entidad partidaria en mi país. Eran temas que solo los estudiaba. Entonces, no sé si denominarlo dictadura, porque a mí me cuesta hablar de dictaduras, pero está claramente que son democracias limitadas. Y esas democracias limitadas lo que hacen es minar de manera letal, lamentablemente. Eso es lo que a mí me duele, ¿no? El presente no me preocupa tanto, porque al final aquí vivimos terremotos, tsunamis, deslaves y gobiernos malos y buenos, o no tan buenos o menos malos, pero sí el daño institucional y digamos, el antecedente y lo que venga después. Esto es un corsi y recorsis. Hay dos cosas que tienes seguro. La primera, que vas a morir, y la segunda, que el opositor va a gobernar tarde o temprano. Y yo no sé si el presidente tenga suficientes propiedades para albergar a toda la gente que seguramente tendrá que dar cuenta en un momento de estos daños a la institucionalidad. Y en ese sentido es complicado. Yo no sé a quién van a llenar la próxima semana, no sé a quién van a inhabilitar, con o sin razón, porque no pasa por un tema de inocencia o sino de debido proceso. El caso de Aquiles, meter en una mazmorra impresentable al casi medieval al alcalde de la ciudad más importante, el mismo caso de Glass, pero yo no insisto, no me mantengo en el tema judicial, eso deben resolver las instituciones. Mira, en Colombia en este momento el mismo Petro le da todas las facilidades al hermano de Álvaro Uribe, son cosas que terminan siendo un cóctel de múltiples situaciones, y eso hace que para mí sea de pronóstico reservado. Ahora, si me permites y me cortas cuando quieras, sí creo que el gobierno, y es una apuesta muy audaz, y generalmente las apuestas a medida, tú sabes, a medida de mayor el riesgo, más la ganancia, me parece que hay digamos, una apuesta con todo el tema local, lo cual es muy riesgoso porque, bueno, César lo dijo un poco más breve, pero las elecciones de orden local tienen una lógica totalmente distinta al orden nacional. Acá no Así estás es. evaluando al Fondo Monetario, la política exterior, evalúas a los vecinos, a las casas, a las veredas, a los parques, a las casacunas, las canchas de fútbol. Y el convertir esto en algo plebiscitario es muy riesgoso. Ya le pasó a Lazo. El hacer un tema local algo plebiscitario es complicado. Y creo que han apostado los mejor que cuadro. Ahí sí yo puedo discrepar. Yo creo que Olsen y Bushmer es el tope de gama que podrían presentar, por ejemplo, solo en Guayas. Bushmer, más allá de que me guste o no como asambleísta, creo que fue un concejal visible, sacó un buen resultado como candidato a prefecto del Guayas, es asambleísta. Yo creo que Bushmer es una buena carta.
para la provincia, y en el caso de Olsen yo lo veía más para la provincia por lo que representa a su familia, sobre todo en la parte norte de la provincia, son gente de allá, son ganaderos, son gente muy querida y respetada, pero están jugándosela con todo. Yo el tema de Quito, bueno, yo tengo ahí, para mí Yunda es un camaleón, pero yo no la veo las cosas políticamente, sino de la comunicación, o sea, tiene unas improntas muy potentes, el boli, el cantar, las radios, la identidad. Yunda es un candidato como sin el gobierno muy fuerte. Y bueno, pues ya tendríamos que alzar las plazas, pero está claro de que este es un proceso totalmente atípico, donde definitivamente el gobierno terminó cooptando espacios y, y es grave, pues que cuando declaró el presidente, no sé si ustedes recuerdan, que no iban a permitir que ningún delincuente sea candidato, y yo estoy de acuerdo en eso, pero que lo digan las instituciones y que no haga de vocero de la fiscalía, digamos, del organismo electoral, en este caso el Poder Ejecutivo. Y justamente sobre esos pronunciamientos del presidente y la cooptación de los organismos de Estado, César, hace unos días vimos al presidente Noboa decir que cuando más la oposición se organiza en su contra, peor quedan y que vienen sorpresas de estos días y que van a quedar en la lona y demás. En el contexto de estas elecciones seccionales, ¿cómo interpretar ese mensaje? O sea, ¿van a venir más allanamientos, más detenciones de autoridades seccionales? ¿O cómo se lo puede leer, dada la coyuntura nacional que vive el Ecuador ahora mismo? De esas declaraciones yo no veo más que la actitud del peleador en el momento del pesaje, antes de la pelea, ¿no? No sé si es necesario leer algo más porque el presidente Noboa, la bancada de él y los ministros cuando quieren amenazar a alguien lo hacen de forma mucho más directa. Prepárese, compre la pijama, que le queda bien el naranja, cuando no les ha costado a ellos. No han escogido las palabras con delicadeza. Entonces yo creo que esa declaración que mucha gente le llamaba la atención, que es básicamente, como dice la gente en redes, repetir, se vienen cositas, es pues simplemente parlanza típica de un político contemporáneo. No estoy trivializando todo lo que menciona usted, Álvaro, pero yo creo que cuando ellos quieren amenazar, repito, lo hacen de forma mucho más directa. Ahora, Osvaldo, preguntarte también otra cosa que me parece importante, ya que mencionabas de este tema de cómo penosamente estamos en un clima en el que hay un deterioro de las instituciones democráticas, una cooptación prácticamente de todas las funciones del Estado y demás, aún con toda esa cancha inclinada a favor del gobierno, controlando todas las instituciones. El presidente, por su mala imagen y por el desgaste que ha sufrido estos últimos meses, ¿le va a servir de algo controlarlo todo para ganar las elecciones o aún así el peso de los resultados se impondrá sobre su falta de resultados? Mira, acá hay un tema muy interesante que a mí ¿qué te puedo decir? La gente que estudiamos las ciencias sociales somos como unos astrónomos o que estamos en un observatorio mirando cómo se viene un cometa, maravillados de verlo tan de cerca, pero sabiendo que se nos viene encima. ¿Y qué es lo que te quiero decir? Mira, eh, yo te lo digo por honestidad intelectual, eh, hay diferentes sectores del país que he tenido acceso a la mano. Yo, por ejemplo, valoro el trabajo del CIES, conozco al CEO de nuestros proveedores y socios, grandes amigos, son profesionales de primer nivel en toda América Latina, pero yo no puedo evaluar al gobierno con una muestra que es Guayaquil y Quito. Te pongo un ejemplo de un estudio que ha circulado a nivel nacional. Guayaquil y Quito, suponiendo que están las partes rurales, representan el más o menos 21% del universo nacional. Ahora, he tenido la suerte por esta maravillosa actividad que desenvuelvo los últimos veintitantos años, que las valoraciones en la costa y en la sierra varían muchísimo. Te pongo un ejemplo. Yo me estoy encontrando en provincias de la costa cosas que no he visto ni siquiera. Yo trabajé en el Honduras del 2012, el más peligroso del planeta. He trabajado en Baja California, en Tijuana, en Táchira, en las plazas más complicadas que te puedes imaginar. Claro, allá me reciben en una suburban, en un hotel 5 estrellas, 3 días y listo. Pero acá llego a la panadería. Entonces, lo que te quiero decir es que la situación varía y, por ejemplo, yo me encuentro con niveles de pesimismo. ¿Qué significa el estado de ánimo? ¿Cómo usted cree que está la situación en su provincia? 90% terrible. ¿Y cómo crees que va a estar en un año 80% peor? O sea, eso yo nunca había visto en ningún lado, al menos no he trabajado en plazas en guerra. Y tú haces la misma valoración en una provincia de la Sierra al azar, te diría al norte, y cambia, pero considerablemente. Ahora, eso tiene una explicación. Se ha dicho de otra forma, yo creo que hay provincias donde
vamos a ir a la, esto es un tema de percepción, no de realidad, donde el presidente tiene mejores evaluaciones. Y eso tiene sentido, y te digo porque hay un tema que yo siento que la opinión pública y la academia fundamental no lo valora, que es la asimetría brutal que está viviendo en este instante la sierra y la costa, porque no estamos hablando de regiones o de zonas, que estamos hablando de la mitad del país, porque la mitad está en la costa, de la sierra, porque la Amazonía, con todo el amor que tengo a esa región, que tanto bien hecho, es un anexo de la sierra, pues yo creo que hay más en común en la Amazonía con la sierra que con nosotros en la costa. Y cuando tú ves los 100 muertes, las 90, 52 muertes violentas que tiene el país, que es una locura, ¿sí? Si tú haces el cálculo solo en la costa, sobrepasa las 100. Para que tengas una idea del vendehumo para mí de Bukele, que, digamos, que tiene uno de cada 60 personas presas, que es una locura, de los cuales se calcula que por lo menos un tercio están con dudosamente. Bukele cogió El Salvador con 35 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Solo la costa ecuatoriana tiene sobre 100, lo cual es una chifladura. Y en la sierra el promedio es 5. Entonces un país no puede estar la mitad como Sudán del Sur o como Haití en materia de seguridad y la otra mitad como Haití, perdón, como los Alpes andinos. Ese tipo de asimetrías nos puede costar incluso la existencia del Estado. Y eso se refleja, digamos, cuando te vas encontrando con estudios de opinión. No tengo una muestra nacional, ni tampoco en ciudades, en plazas grandes, pero en todo caso, sí hay una valoración del presidente en determinadas plazas que no es tan negativa, por lo menos en la sierra y en la costa, sí tiene un revés. Ahora, en lo que sí está fallando el gobierno, me parece a mí, es de llevar este proceso local, donde la gente está más preocupada de las canchas de fútbol, los reinados y su barrio, a evalúame. Y a veces me da la impresión, y trato de hablar en base a los hechos y de no hablar bien ni mal de políticos, sino de escribirlos, me da la impresión de que no aprendieron nada después de la consulta. Una consulta donde, nos guste o no, la Biblia del correísmo fue ratificada, que era la Constitución del 2008. Para mí no había otro ganador que no era el correísmo, así me lo pongan de diferente. La Biblia de ellos fue ratificada. Y es un movimiento que está proscrito. Entonces, si la apuesta que es tan fuerte le sale bingo, pero estas cosas, y seguramente César lo va a saber, uno sabe siempre cómo empiezan, pero jamás cómo terminan. Y justamente, César, preguntarte, ya que Osvaldo reflexiona sobre este tema de la incertidumbre y la falta de elementos suficientes, digamos, para pronosticar lo que puede suceder con estas elecciones seccionales, los casos de corrupción que rodean toda la esfera del gobierno y que están orbitando a las más altas autoridades, y voy a poner un ejemplo muy concreto, por ejemplo, lo que pasa con Progen y con ATM en el sector eléctrico. ¿Crees que tengan alguna incidencia sobre la votación de la ciudadanía en los comicios seccionales? A ver, insisto por esa línea que, y creo que estoy de acuerdo en este caso con Osvaldo, no hay que mezclar demasiado los temas de índole nacional con los temas locales. La gente está viendo sus problemas vecinales, como decía Osvaldo, la gente también mide figuras que tienen peso específico, ¿verdad? Ejercen cacicazgo, él mencionaba, por ejemplo, y estoy de acuerdo, no lo detallé. Yo veo una debilidad en la candidata, la señora Ovidia en Quito, que sale del Seguro Social Campesino y tiene poco reconocimiento, que no le encuentro en el caso del señor Olsen, que de hecho creo que hubiera sido un perfil, ahí estoy de acuerdo, más adecuado para la prefectura que para la alcaldía, que es más reconocido por su paso en el Ministerio de Turismo, que a pesar de las críticas que podemos hacer, sobre todo normativas de sus acciones en la presidencia y la asamblea, también se dio a conocer por eso. Yo creo que hay que medirlos por las características de estos candidatos. Ahora, si el presidente de la República, volviendo también por la línea de Osvaldo, trata de volver esto un referendo sobre el gobierno, entonces cambia un poco. Las seccionales se pueden nacionalizar, por supuesto, pero eso requiere un esfuerzo activo del gobierno nacional y sería una apuesta muy peligrosa. Eh, Ahora, no creo que hay que tampoco decir que la oposición está, y ahí discrepo con Osvaldo, en una posición fuera de la influencia del gobierno bastante sólida. Yo creo que lo que se ratificó en la consulta pasada fue la Constitución de Montecristi tomada en manos por la ciudadanía. Es más difícil para un gobierno combatir al ciudadano que combatir a otro actor político. Es más fácil para un gobierno decir yo soy menos malo que este otro que atacar o compararte
con movimientos ambientalistas, feministas, de derechos humanos, con los derechos de los trabajadores. El gobierno creo que hizo un esfuerzo en contra suya, ¿no? Casi autosabotaje sin querer, hablando de bases en Galápagos, la ex ministra de Trabajo hablando de los décimos, el presidente diciendo que quisiera mover los hospitales del IES al MSP cuando los usuarios saben que si el IES está mal, el MSP está peor, empezando por el abastecimiento. Entonces yo creo que sí, pesa ADN, pesa la RC, que ahora está en Amigo, pesan los temas nacionales, pero pesa mucho más la figura local, pesan mucho más los problemas locales, pesan mucho más las autoridades del gobierno en territorio, que ha hecho el gobernador, que ha hecho el teniente político, que ha hecho el director zonal, y si ellos aparecen en la tarima con el candidato o se los ve haciendo campaña por el candidato de gobierno, todo eso pesa más a menos de que el gobierno poniendo un referendo consulta en papeleta, el gobierno invadiendo constantemente las campañas locales con temas nacionales, lo convierta en una cosa distinta. Ahora, el tema con las elecciones seccionales también, ya que mencionas el problema que podría significarle al gobierno nacional el nacionalizar y convertir esto en un referéndum plebiscitario o en una elección plebiscitaria donde se valore, se evalúe la imagen del presidente directamente. No se está caminando hacia esa dirección, Osvaldo, no se está tratando de poner en primer plano la imagen del gobierno nacional y los supuestos resultados de los que constantemente las autoridades se jactan, sobre todo en materia de seguridad, o ves tú que sí se está tratando de focalizar la elección en los territorios, en provincias y cantones para no convertir esto en una suerte de ratificación de la imagen del presidente? Bueno, partamos de un punto. Digamos, la, el gobierno no está haciendo alianzas en ningún lado, por ejemplo. ¿No? Ni siquiera lo hizo en Salinas, que tiene, digamos que era el único alcalde, o es el único alcalde, digamos, realmente de base del gobierno, de ADN. No han hecho alianzas en ningún lado. Está claro de que la apuesta es, supongo yo, de fortalecer el partido, si es que eso lo podemos generar un partido, pero en todo caso, si hay una intención de nacionalizar el tema en una elección que es totalmente de orden local. Ahora, hay antecedentes. Yo discrepo con toda la gente que me plantea tal por tal o tales periodistas con respecto al gremio periodístico. Hizo caer a Lazo, se me ocurre. Lazo no cae por determinados portales. Para mí Lazo cae el día que algún genio lo convenció de convocar a ese plebiscito. Ese fue el principio del fin. De ahí la forma fue la muerte cruzada, pero ese momento para mí el gobierno estuvo hasta ahí. No fue por distintas razones que por las que, bueno, que ya se conocen. Entonces sí es un riesgo querer hacer de un plebiscito, digamos, de un tema local, hacerlo un ejercicio plebiscitario de evaluar el gobierno. Ahí es la parte en la que te digo que para mí son hallazgos, porque al final uno presume muchas cosas, se le ocurren muchas cosas, pero finalmente la investigación es la que nos desasna y al menos en mi caso es la materia prima de todo lo que yo puedo hacer en un proceso electoral. Y si hay sectores del país que por razones que seguramente más poderosas de mi percepción o opinión personal, que valoran de manera positiva al gobierno. Ahora, el tema de seguridad, por ejemplo, es súper interesante. Yo no puedo desconocer que seguramente el señor Reimera, no sé, ha bajado mucho de peso, y yo también, o seguramente arriesga la vida, seguramente eso no es innegable. Todos tenemos riesgo ahorita en la panadería, pues acá, por donde ahora estuve en Quito, ¿no? Yo creo que con todo respeto, todavía los quiteños definen su burbuja, ¿no? Pero acá en la costa, ya en Plaza Lagos, en San Borondón, a 500 metros de la redonda, hay un sicariato pasando un día. Entonces, en el caso de seguridad, sí, es una de las improntas que ha querido el gobierno establecer, pero no hay resultados, está claro. Pero no puedes percibir el tema de esta catástrofe para mí de la seguridad en la costa como en la sierra. O sea, me explico, hay muchos Ecuadores y mucho más en una elección de orden local. Va a haber exactamente, corrígeme Álvaro, tú eres investigador, yo no, pero entiendo que hay 240 y tantos, casi 250 GATS. Hay 250 Ecuadores en ese proceso y probablemente va a haber plazas donde el gobierno le vaya mejor o le vaya mal. Y bueno, pues ya son valoraciones que solemos hacer los analistas. Yo, claro, yo cuando hablo de la última consulta me refiero a los resultados. Ahí está en juego la Biblia correísta, ya que se sumaron todos, indios, blancos, negros y por los resultados, pero al finalmente se ratificó, digamos, el dogma.
de qué es esa constitución. Pero bueno, ese ya es un capítulo pasado y generalmente esos capítulos nos dan enseñanzas. Y a mí me da la impresión a veces que el gobierno no aprendió nada de esa elección. Y lo que se venga, yo discrepo con colegas que el gobierno no tiene candidatos, yo creo que están lanzando la carne al asador. Puse solo el ejemplo del Guayas. Caso de Azuay es atípico, digamos, y también el gobierno me consta, porque yo siempre digo en broma, en serio, a los colegas, Ecuador tiene dos aeropuertos y medio, ¿cómo es eso? Guayaquil y Quito, que son los únicos que tienen rutas regulares, y el de Cuenca y el de Manta, que tienen rutas muy irregulares. Entonces, yo recorro el país permanentemente cuando estoy en temas nacionales, y el gobierno ha hecho una gran operación política, buscando cuadros, tratando de tener adhesiones, o sea, están haciendo una apuesta total. En lo que creo que coincidimos es que esta apuesta, como lo dije hace un momento, más grande el riesgo, más grande la ganancia, es muy alta y habrá que ver el resultado. Y lo más importante, qué es lo que finalmente sucede. A veces la gente castiga a los gobiernos en ese sentido, pero cada localidad tiene su realidad, su dinámica. A veces, inclusive, si no juega la ideología en una elección de orden local, mucho menos el tema partidario, pero en un país sin sistema de partidos, o por lo menos con reliquias como el Partido Socialista, el Social Cristiano, que todavía existen, pero y el Social Cristiano lo veo más como un ente local, un regional. Entonces, en ese sentido, hay muchas cosas que tienen todavía que suceder, pero por lo pronto Novoa se está jugando el todo en estas seccionales, no solo en el proceso de cooptar, sino ya ves tú el tema de proceder a hacer una cacería y digamos, una cacería de brujas con candidatos que tienen opciones que no están alineados, y ya ves tú lo que sucede. Si no es por la vía penal, es por la vía institucional. Ahora, ¿la gente crees tú, César, que tiene claridad sobre esto y sobre esto último que menciona Osvaldo, de que el gobierno está utilizando a la justicia, tanto electoral como la justicia penal, para proscribir a los candidatos que pueden competir y que tienen reales posibilidades de ganar en la contienda electoral? Porque no sé si esta explicación la gente la tenga aterrizada a su cotidianidad y no estén, digamos que del todo claros sobre lo que está ocurriendo en el país. ¿La ciudadanía crees tú que sí identifica ya con mayor claridad que el gobierno utiliza las instituciones para perseguir a los candidatos que compiten en esta contienda? Hay dos preguntas importantes. Primero, si la gente está consciente, creo que lo está. Hay que tomar también en cuenta, como dice Osvaldo, si vamos a citar al CIES, que hacen un trabajo respetable, que tienen sus limitaciones técnicas porque solo miden Quito y Guayaquil, pero ellos presentaban en el pasado cifras interesantes, ¿no? La gente reconoce que hay persecución, pero luego en las preguntas derivadas no había, digamos, un rechazo fuerte. Y es que la segunda pregunta es no solamente si la gente sabe si hay persecución, sino si la gente simpatiza con el perseguido. Y creo que no solamente el gobierno ha hecho una buena labor estigmatizadora de sus enemigos, el correísmo se limitaba a acusar de evasor a la gente. Y este es un país donde evade medio mundo. No digo evaden todos, yo trato de ser muy responsable con mis impuestos, pero uno se encuentra en todos lados, en el campo, en la ciudad, en el sector salud, en el sector retail. En todos lados hay algún tipo de ilusión porque somos un país muy informal, un país con un estado débil que en las últimas décadas empezó a tomar algo de presencia, ¿no? Pero cuando tú acusas a alguien de lavador, ya lo estás ligando a otras ideas. Ah, no solamente le ve la cara al SRI, está trabajando con otro interesado. ¿Está lavando la plata de quién? De la mafia. Eso creo que Novoa lo descubrió, que es lo que le faltaba, por ejemplo, al señor Correa. Y el señor Novoa, pues también ha tenido peleas con algunos personajes que realmente, mi opinión, puede discrepar la gente conmigo, turbios, como el señor Macas o el señor Vico Villasís. Y en caso incluso del señor Aquiles Álvarez, que contaba con popularidad, que podía reelegirse, no es lo mismo el respaldo que se convierte en un voto que el respaldo que sale a la calle a defender o el respaldo que se indigna cuando algo malo le pasa al candidato o a esa figura. Cuando el alcalde fue tomado preso, vimos una pequeña marcha principalmente de funcionarios municipales. Y esto no creo que se trata solamente de señor Aquiles Álvarez, se trata de la política ecuatoriana. Ya no existe la política de las barricadas, ya no existe casi la política de masas de décadas pasadas. El caudillo mueve pasiones, pero son menos los verdaderos caudillos. Mueven incluso menos pasiones que antes. El Correa que regresó en el 2000
17-18, justo después de haber dejado la presidencia de Noel Correa, de justo antes de dejarla, para dar un ejemplo. Y también hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Que es un país que, como el resto del mundo, pues se va atomizando, donde no hay estos entes que te congregaban, los frentes, las alianzas, los gremios, las organizaciones que movilizaban a la gente. La excepción ha sido el movimiento indígena y los transportistas, pero fuera de ellos, realmente no hay quien te saque a la gente a la calle. Entonces, Álvaro, la gente lo sabe, pero no sé si a la gente en este momento le importe. Y mucho de eso, como te digo, cruza por los personajes perseguidos y por la manera en que la sociedad ecuatoriana ahora se relaciona con la política. Hay más distancia, la gente siente un asco, se involucra menos y no encuentra mecanismos u organizaciones con las que involucrarse. Muy claro tu reflexión, César, y bueno, ya para ir cerrando un poco este espacio con una reflexión final de los dos, agradeciéndoles porque nos hayan acompañado en este panel. Espero que no sea la última vez que podemos hacer un espacio así. Me parece que es importante para que la gente esté plenamente inteligenciada sobre el panorama político del país. Preguntarte, Osvaldo, entonces, si es que ese desinterés, esa indiferencia que describe César de la ciudadanía respecto de si es que se identifican o no estos patrones autoritarios de control de las instituciones y de persecución a la oposición, no se terminará luego convirtiendo en un problema a largo plazo, porque Noboa ciertamente ha tenido las condiciones dadas para hacer y deshacer justamente por esta falta de reacción quizá de la ciudadanía, pero si continúa, entonces esto va para más. Mira, siempre ha existido polarización. Eso no la tuvo Borges y Febres Cordero en su momento, desde la misma derecha, Durán Ballén y Nebot. Siempre ha habido polarización. Eso, contrario a mucha gente, creo que la polarización es sana, si es desde las ideas, los conceptos. Me parece interesante. Lo que sí existe, y que no es un tema del Ecuador, sino de todo el mundo, es el desgaste, obviamente, de los cambios de paradigma y de los tipos de liderazgo, ¿no? Ya el gran eh, casi trovador político que era el doctor Velasco Ibarra, ya tal vez no tendría la misma, no necesitaría solo un balcón, digamos. Los tiempos han cambiado y hay un desencanto de la política en general, un desentendimiento que tiene la gente en general. Lo que surgen son nuevos liderazgos, y tal como dijo César, efectivamente, yo lo resumiría que el movimiento indígena y los transportistas, si fueran más unidos, son los únicos que tienen capacidad de movilización a nivel nacional o de calentar la calle, dicho de otra forma. Por eso tú ves que a Isa no creo que lo meterían, lo llevarían detenido, o a Isa no le sacarían una denuncia anónima con un informe reservado, pues no, o sea, es diferente. Pero hay temas que hay que entender y un poco analizar cómo está funcionando. Mira el caso de Colombia, por ejemplo. A mí nadie me habla de instituciones en el futuro. Acaban de elegir al abogado de Fito, palabras más, palabras menos. No tengo nada en contra. Toda persona tiene derecho a un debido proceso y a tener un profesional del derecho, pero en Colombia acaban de elegir a un abogado de paramilitares, de lavadores, de AREPSAP, para empezar, ¿no? Y abiertamente. Y eso acaba de pasar en Colombia, versus un defensor de derechos humanos. Pero en todo caso, esas son las decisiones soberanas y la gente está tomando ciertos comportamientos hacia ciertos modelos o hacia ciertos temas. Ahora, eso no exime de responsabilidad a las sociedades y a nosotros los ciudadanos y los analistas desde el metro cuadrado, dentro de la ínfima incidencia que se pueda tener, un poco de buscar lo que para mí es fundamental, que es la institucionalización. O sea, las sociedades de cualquier tipo, cuando tienen perdón, instituciones sólidas, fuertes, se blindan de cualquier tipo. A mí lo del populismo me parece ya trillado, ¿no? De esto de que el populismo, todo lo que no me gusta, no entiendo, es populismo. No, yo creo que cualquier tipo de autoritarismo, venga de donde venga, corporativos, estatistas, etcétera, se supone que son las instituciones las que nos blindan. Cuando hay instituciones fuertes, sólidas, las sociedades están blindadas de cualquier riesgo, de cualquier chifladura o de cualquier abuso. Y en ese contexto, lamentablemente, yo creo que nuestra institucionalidad está cada día más débil. Y mucha gente cree que yo exagero, pero yo sí siento que si esto, solo en materia de seguridad, vamos camino a, no sé, a que el país se desintegre. La próxima consulta en 10 años será, ¿quiere ser Perú? ¿Quiere ser Colombia? Y saldrá un idiota, ¿quiere ser Puerto Rico?
y nadie se pondrá de acuerdo, y Colombia dirá, Perú, dame solo Guayaquil, que es lo que me interesa, los gringos, dame Galápagos, y botarán al mar a los nativos, o sea, a ese paso vamos, si no hay un fortalecimiento de las instituciones, y tal vez no vaya a gustar lo que vaya a decir, pero yo creo que desde algo Moreno en adelante, el descalabro institucional ha sido, con todos los errores que se han cometido, todos, sin excepción, pero yo siento que las instituciones hoy en día están en su momento más crítico, en todo sentido, ¿no? No solo te hablo del tema electoral, del tema en general, del tema de salud pública, que es una institución, o sea, no hay políticas públicas, porque para mí, bueno, no viene el caso, creo que el país perdió el norte en el momento que entró en manos de ser diseñado por el Fondo Monetario Internacional. Perfecto, César, Osvaldo, les agradecemos a los dos por habernos acompañado a lo largo de esta jornada de análisis, por haber compartido sus reflexiones y sus criterios sobre lo que le espera al Ecuador en el marco de estas elecciones seccionales. Repito, ¿no? En un clima muy enrarecido, en un calendario electoral ajustado, con circunstancias en las que sí, varios actores ciertamente están atemorizados por lo que ha ocurrido en el país y con un gobierno que ha consolidado en buena medida su control sobre casi todos los organismos de Estado. Así que nada, les agradecemos mucho por haber compartido esta jornada con nosotros. Las puertas del Balance están abiertas siempre para que nos visiten, nos acompañen y podamos conversar con ustedes sobre este y otros temas. Así que siempre estamos a las órdenes con ustedes para poder conversar y analizar el panorama político del Ecuador. Les agradecemos mucho por habernos acompañado. Un placer. Un abrazo. Gracias. Gracias a los dos, Osvaldo, César, amigos queridos del Balance, son las 11:28 de la mañana. Esta mañana nos acompañaron justamente estos dos queridos amigos muy estimados, apreciados y también muy respetados analistas, sobre todo, con quienes un poco estábamos esbozando algunas consideraciones ya de cara a las elecciones seccionales y cómo... Aprendido gratamente porque me encuentro en toda la República. No hay carretera que no esté siendo intervenida por el gobierno. Y tú sabes que yo soy un nacional desarrollista, yo creo mucho en la infraestructura, en las obras, y para mí las carreteras son las arterias de un país. Eso es fundamental. Y te digo que me estoy encontrando en todo el país obras fuertes y vialidad, pero el gobierno lamentablemente está más preocupado de deslegitimar, de perseguir a sus contendores y opositores, y no de hablar de las cosas, aunque sean estas, que está haciendo bien. Entonces, probablemente si se preocuparan más de lo que están haciendo, como, estoy ahorita, por ejemplo, en una carretera, así está el país lleno, no sé si lo pueden ver ustedes, está lleno de obra, digamos, de reconstrucción vial en todas partes, en todas las carreteras, eso para mí es fundamental. No lo comunican, no he visto un solo comunicado en ese sentido, nada, ni en sus redes, están más preocupados de justificar que aquí les debe pudrirse en una mazmorra. Están más preocupados de que convencernos de lo que se le hicieron a México está bien, que es una brutalidad. O sea, están más preocupados en legitimar sus errores o las cosas por las que tendrán que dar cuenta en un momento, que de contarnos a los ciudadanos lo que sí están haciendo. Entonces, yo tratando de ser un poco más técnico o objetivo, que es complicado, te diría desde el campo de la comunicación política que si ellos se centraran más en lo poco que hacen en materia de gestión, para mí las carreteras son fundamentales porque yo sí las uso, a diferencia de, bueno, de estar preocupados de justificar sus errores.